Hola a todos, un abrazo súper especial. Qué emoción estar nuevamente con ustedes en esta mañana, en este domingo. Celebramos a Dios el permitirnos congregarnos, el permitirnos reunirnos en esta mañana, sabiendo que nuestra esperanza está puesta en Él. Creo que durante estos tiempos que está viviendo nuestro país, nuestro corazón se tiene que afirmar precisamente en esta palabra. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Quiero que te preguntes allí, ¿en qué está puesta tu esperanza? A veces nosotros ponemos la esperanza en un líder político, ponemos nuestra esperanza en los recursos materiales, ponemos la esperanza en nuestras capacidades, pero se nos olvida lo que la Biblia nos enseña, y es que nuestra mirada y nuestra esperanza tiene que estar fija en Jesucristo. Creo que cuando nuestra mirada está fija en Jesucristo y nuestra esperanza está plantada en Él, tenemos una vida totalmente plena, tranquila y segura. Que creo que esto es lo que durante estos días un poco se ha perdido, ¿no? Esa seguridad, y hay mucho temor y hay mucha incertidumbre, pero recuerda que nosotros pertenecemos al reino de los cielos y como iglesia tenemos que extender este propósito del Señor. Hoy más que nunca la iglesia tiene que resplandecer y tenemos que movernos. Es tiempo de clamar, es tiempo de levantarnos, pero también de accionar a favor de las personas que necesitan recibir el mensaje de paz y de esperanza que un día nosotros recibimos. Así que quiero invitarte para que hoy juntos levantemos nuestra voz en oración, demos gracias al Señor y exaltemos su nombre por esta nueva oportunidad de congregarnos, por este nuevo día y por la bendición que tenemos de acercarnos ante su trono de gracia, como dice la palabra. Así que Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tus bondades. Gracias por este día. Hoy conectamos contigo. Hoy estamos reunidos, congregados, entendiendo que tú eres nuestra esperanza. Entendiendo, Señor, que en ti podemos estar seguros y confiados, que tú nos cubres con tus promesas, que tú nos proteges con tu palabra. Señor, muchas gracias, gracias Dios, porque sabemos que tu mano de poder se extiende sobre cada uno de nosotros y tú llenas nuestras vidas y tú quitas todo temor. Tu amor perfecto quita todo temor de nuestros corazones. Tu amor perfecto, Señor, nos da propósito, nos da vida y nos encamina hacia la visión que tú tienes. Gracias, oh Jesucristo. Gracias por darnos paz. Gracias por darnos esperanza y gracias por darnos seguridad. Te adoramos, te exaltamos, te honramos y todo lo que hacemos lo hacemos para ti, el Rey de gloria y el Rey de toda honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez y cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy. Eres digno, no hay otro, poderoso, gran yo soy. Ese gran yo soy, el gran yo soy. Ese gran yo soy,
La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy. Creo que la presencia de Dios es lo que realmente fortalece nuestras vidas, por eso damos gloria al Señor por cada tiempo y por cada oportunidad que tenemos de ir a su presencia, de conectar con su presencia. Es un bálsamo, la presencia de Dios es ese bálsamo que nuestra alma, que nuestro ser necesita. Hemos estado hablando durante todo este mes acerca de cara a cara, de encontrarnos con el Señor, de encontrarnos con los atributos de Dios cara a cara. Y creo que es una experiencia necesaria para todos los que buscamos al Señor. Debemos reconocer la necesidad que tenemos de encontrarnos con el amor de Dios, con el perdón de Dios y con cada uno de los atributos de Dios. Quiero leer algo que me pareció maravilloso, una definición de lo que es Dios, de lo que representa el Señor y de lo que nosotros debemos buscar a diario, lo que debemos encontrar en el Señor todos los días. Dios, se le aplican todos los nombres y títulos divinos. Se lo llama Dios, el Dios poderoso, el Dios grande, Dios de todo, Jehová, Señor, el Señor de los señores, el Rey de reyes. Se le atribuyen todos los atributos divinos. Se le declara omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Es todopoderoso e inmutable, igual ayer, hoy y siempre. Se presenta como el creador, sustentador y gobernador del universo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y por Él subsisten todas las cosas. Es el objeto de la adoración de todas las criaturas, aún las más grandes
y las más pequeñas. Se les ordena a todos los ángeles, es decir, a todas las criaturas entre el hombre y Dios, que se postren delante de Él. Él es el objeto de todos los sentimientos religiosos, de reverencia, amor, fe y devoción. Promete perdonar los pecados, nos envió al Espíritu Santo, Él nos da descanso y paz. Seremos levantados en el día final para darnos vida eterna. Dios no es más y no puede prometer más o hacer más de lo que se dice que Cristo es, promete y hace. Por lo tanto, Él ha sido el Dios de los cristianos desde el principio, en todas las edades y en todos los lugares. Me pareció esto maravilloso porque creo que nos va llevando a dimensionar lo grande que es nuestro Dios. A veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores del Señor, no dimensionamos realmente lo que significa Dios, lo que Él representa, lo que Él es y lo que Él hace cada día. Por eso es muy importante que nosotros entendamos quién es Dios, conozcamos a nuestro Señor para poder vivir bajo esa dimensión sobrenatural. Por eso estas predicaciones lo que quieren es llevarnos un poco a eso, al conocimiento pleno de quién es nuestro Señor. Por eso hablamos de su amor, por eso hablamos de su perdón y hoy vamos a hablar de algo que es maravilloso. Pero primero quiero recordar el texto base de estas predicaciones, que es Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios y fue librada mi alma. Me encontré con su amor y fue librada mi alma. Me encontré con su perdón y fue librada mi alma. Y el tema que vamos a tratar hoy es maravilloso y necesario para todos los que seguimos a Jesús. Porque creo que en este tema hay muchas confusiones. En base a este tema hay muchas doctrinas erróneas, muchas doctrinas correctas, y nosotros debemos centrarnos en la idea bíblica de lo que esto significa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios, del encuentro que tenemos que tener con la gracia del Señor. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: por naturaleza el hombre huye de Dios, y si regresa a Dios es solamente por gracia. La repito: por naturaleza el hombre huye de Dios, y si regresa a Dios es solamente por gracia. Y creo que para definir la gracia o de la gracia hemos escuchado muchas definiciones. Hay muchas definiciones porque sí, es un tema muy amplio. Como es igual de amplio el amor, como es igual de amplio el perdón, y nosotros lo estamos reduciendo un poco acá para poder traer estas predicaciones. Pero son temas que podríamos tardar muchos días en estudiarlos y en hablarlos, porque son maravillosos, tienen mucho, nos ofrecen, como dice un profesor de teología, nos ofrecen mucha carne para poder disfrutar. Tienen mucho para nosotros, pero la gracia de Dios la podemos definir, o como se define usualmente, es como el favor de Dios hacia nosotros, hacia las personas. Eso se define como gracia, el favor de Dios hacia las personas. Y quiero que te preguntes allí en tu corazón, y es: ¿te has encontrado con el favor de Dios cara a cara? Y podemos nosotros llevar este concepto de favor de Dios solo hacia algo natural o terrenal o material. Y creo que es limitar lo que significa el favor de Dios, porque esto va mucho más amplio, porque la gracia es mucho más amplia. Si pensamos en el favor de Dios, tenemos que mencionar todo lo que hizo Cristo, todo lo que hace Cristo y todo lo que nos revela su palabra, que está escrito a favor de nosotros. Por eso la gracia no solo es aquello que nos fue otorgado o que le es otorgado a una persona, no solo por lo que merezca, sino que también puede ser todo lo contrario. O sea, en otras palabras, habla del favor de Dios que se le otorga a alguien que tiene méritos, pero también a alguien que no tiene méritos. O sea, la gracia de Dios está derramada para todas las personas. Y creo que en especial para aquellas personas que no tienen méritos de recibirla. Y ahí estamos nosotros. Favor de Dios. El favor del Señor. Y hay una historia bíblica que nos habla de gracia preciosa, y en estos días hablando con mi esposa sobre los temas y las predicaciones del mes, ella me citaba esta historia y me decía que esta historia le parecía preciosa y muy necesaria poderla tratar en estos temas acerca de encontrarnos con Dios cara a cara. El libro de San Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11, nos habla de esta historia. Dice la palabra del Señor:
Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en el grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en un acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿en dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Uf. Esta historia es muy fuerte, es muy poderosa, porque aquí estamos viendo el encuentro cara a cara de una mujer que merecía, según la ley, ser apedreada y quizá morir. Esto era lo que merecía. Pero ¿qué hizo la gracia del Señor? Y aquí yo creo que vamos a entender mucho más ese concepto. La gracia del Señor lo que hizo fue cubrirla y protegerla de ese mal que iban a hacerle a ella. Y esto es la gracia. Ella merecía morir, pero la gracia se reveló y le dio vida. Se acercó el favor del Señor a ella, se acercó el favor de Cristo a ella y la cubrió, y ya no quedó desnudo su pecado, sino quedó desnuda la gracia de Dios, la cual la hizo libre en ese momento. Esto es gracia. Esto es la gracia del Señor. Creo que esta pequeña palabra, gracia, a veces nosotros no la entendemos, ¿no? Y se predica de muchas maneras, o a veces la entendemos de muchas maneras, que desafortunadamente nos puede llevar a dos extremos. Dos extremos muy peligrosos dentro de la fe cuando usamos mal el concepto de la gracia. El primero es el extremo legalista. Es el extremo legalista. Y el segundo es el extremo de la permisividad. El legalista y el extremo de la permisividad. Y creo que nosotros debemos hoy hacer un alto en el camino y reflexionar hacia dónde está inclinado nuestro corazón, hacia la permisividad o hacia el extremo del legalismo, o hacia el extremo del legalismo. Tanto legalistas como permisivos predican la gracia, pregonan la gracia, hablan de gracia, pero uno habla de una gracia ignorada y otro habla de una gracia abusada. El legalista habla de una gracia ignorada y el otro, el permisivo, habla de una gracia abusada. Por eso tenemos que tener un equilibrio en cuanto al concepto de la gracia, una línea correcta de lo que nos enseña la Biblia de lo que es la gracia. Alguien definió gracia de esta manera y me pareció precioso. La gracia es la savia de la verdadera vid, calor de la verdadera luz, afecto del verdadero esposo. En otras palabras, la gracia es la mirada de Cristo cara a cara. Esto me pareció preciosa. En otras palabras, la mirada de Cristo cara a cara. ¿Te has encontrado con la gracia del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos encontrado con la gracia del Señor. Y aunque tal vez podamos sentir que no somos ni legalistas, ni tampoco somos permisivos y no estamos de acuerdo con el libertinaje, creo que nuestro corazón siempre tiende a inclinarse hacia alguno de los dos. Siempre el corazón del hombre tiende a inclinarse hacia el legalismo o hacia la permisividad. Hacia la permisividad. Y esto es lo que está generando tanto daño en medio de la fe cristiana. Esto es lo que está generando tanto daño en medio de las familias cristianas, porque nos creamos conceptos legalistas donde todo es malo y todo es pecado y se nos olvida la gracia redentora de Cristo, y nos encontramos también con familias cristianas donde todo es permitido y lo que hacen es desmoronar la gracia del Señor. Tenemos que manejar un equilibrio. Tenemos que manejar un equilibrio en la gracia. Tenemos que encontrarnos con la gracia del Señor. Si tú tienes conceptos legalistas, te hago una pregunta. ¿Te has encontrado con la gracia del Señor?
Pero si tú tienes también conceptos permisivos en tu corazón y como estilo de vida, ¿te has encontrado con la gracia del Señor? Creo que ninguno de los dos. Creo que ninguno de los dos he encontrado. Hay cosas que suceden en la fe y es que, por ejemplo, la religión opera sobre el principio de obedezco, luego soy aceptado por Dios. Esto habla la religión. Obedezco, soy aceptado por Dios. Pero lo que habla la gracia es, Dios me acepta por lo que Cristo hizo en mí, por lo cual ahora yo obedezco. Mira cómo actúa la gracia. La religión actúa, obedezco, luego soy aceptado por Dios. La gracia actúa es, Dios me acepta por lo que Cristo hizo y por eso ahora le obedezco. Y creo que lo que hace diferente el uno al otro son las motivaciones. Las motivaciones son necesarias en este punto de la gracia. Lo que nos mueve a hacer las cosas para el Señor, lo que nos mueve en hacer las cosas para agradar al Señor, lo que nos mueve en hacer las cosas para vivir en el Señor. Creo que en el ámbito de la fe nos debemos esforzar por entender lo que hizo Cristo para así poder obedecer. Porque vemos muchos cristianos que están en la lucha de obedecer por miedo, por temor, por inseguridades, porque les da miedo lo que pueda pasar con ellos a futuro, pero no por convicciones y seguridad de que Cristo hizo todo y que ahora su gracia les cubre. Esto me parece que es tan necesario entenderlo para así poder experimentar una vida totalmente plena en Cristo. La Biblia es un libro de gracia. Cuando tú vas desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos muestra historias de gracia, muchas historias de gracia. Historias que cubrieron a los hombres a través de la gracia del Padre. Cristo revelado para darnos su gracia. El Espíritu Santo mostrándonos la gracia. La Biblia es un libro de gracia. Y esto me parece maravilloso porque algo en lo que la Biblia centra la gracia es en Cristo. Por eso en Cristo la gracia no solo llena nuestro pasado. Y son cositas que vamos a hablar ahora. La gracia de Cristo no solo llena nuestro pasado, sino que también impregna nuestro presente y escucha esto, adorna nuestro futuro. Voy a leer lo recorrido. En Cristo la gracia no solo llena nuestro pasado e impregna nuestro presente, también adorna nuestro futuro. La gracia cubrió nuestro pasado, cubre nuestro presente y ya cubrió nuestro futuro. Por eso todos necesitamos encontrarnos cara a cara con la gracia, cara a cara con el favor de Dios. Merecíamos muchas cosas y no buenas por nuestras acciones, pero Cristo se entregó, ¿para qué? Para darnos propósito, vida y futuro. Por eso lo primero quiero hablar de tres cosas que nos hablan de ese pasado, del presente y del futuro. Y lo primero que sucede en el corazón de un cristiano que entiende la gracia y que por gracia su pasado ya fue lleno, es que es justificado en ella. Somos justificados en gracia. Job capítulo 25 versículo 4 dice lo siguiente: ¿cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de una mujer ser puro? Esa era la gran pregunta de Job. ¿Cómo puede un hombre mortal, con todas sus debilidades, fragilidades, con su condición natural, carnal, que lo motiva, que lo insta, con esos instintos que florecen, que lo conducen hacia el mal, cómo puede ser justo ante Dios? ¿Cómo puede ser inocente ante Dios? Es imposible. Y Pablo le responde a Job de esta manera en Romanos capítulo 5 versículo 1. Bueno, no es que Pablo le haya dicho Job te respondo, ¿no? Pero Pablo responde a esta pregunta de una manera maravillosa en Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Lo que no entendía Job, Pablo no lo deja claro. Y es que nosotros somos justos delante de Dios gracias a Jesucristo. Por eso en Cristo la gracia nos llena o llenó nuestro pasado. En Cristo, porque nos hizo justos delante del Señor. Justos delante del Señor. Todos debemos reconocer la necesidad de ser justificados.
Todos debemos reconocer esta necesidad. Y Pablo en el libro de los Romanos nos lo enseña claramente. La necesidad de la justicia de Dios, la necesidad. Y Pablo lo que hace en Romanos es presentarnos al hombre pecador en medio de un juicio por su vida. Esto es lo que Pablo empieza a hacer. Y esto lo hablo para que entendamos la necesidad de la justificación por medio de la gracia. Pablo presenta al hombre pecador en un tribunal en medio de un juicio por su vida. El cargo es la alta traición que ha tenido el hombre ante el Rey del universo. El juez que preside la sesión es el mismo Señor Jesucristo. El jurado está compuesto por la ley de Dios y los hechos del hombre. Después de una deliberación apropiada, se pronuncia un veredicto justo y razonable. Y se dice que el hombre es culpable. Culpable. Se dicta entonces una sentencia aterrorizadora, muerte espiritual, lo que significa separación eterna de Dios para sufrir por toda la eternidad en un lago de dolor y fuego. Esto suena como una película de terror. Esto suena como una película de terror. A mí no me gustan las películas de terror, pero suena como una película de terror. Yo me imagino esto y digo, no, Dios, no, esto es muy fuerte. Es muy fuerte esto que se está diciendo acá. Por eso, en base a esto, tiene que nacer nuestra necesidad de justificación, de ser justos delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que nosotros merecíamos. Esto es lo que nosotros merecíamos. Y aquí es donde actúa Jesucristo. Dice que nos reconcilió, el versículo en Romanos, nos reconcilió porque dice nos puso en paz para con Dios. Nos puso en paz para con Dios. Él cargó toda nuestra maldad a través del sacrificio de la cruz, derramó su gracia y su gracia que derramó sobre nosotros hoy nos hace justos delante del Padre. Por eso la justificación significa lo siguiente, y es la acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, nosotros nos unimos por fe, declara que el pecador ya no está expuesto al castigo, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios, de la gracia de Dios. La justificación entonces es la acción legal por la cual la condición del hombre ante Dios cambia para bien. Esto es una película de esperanza. Pasamos de la película del terror a una película de esperanza a través de la gracia. Por eso tú y yo tenemos que encontrarnos con la gracia. No son nuestras obras lo que nos va a llevar al reino de los cielos. No, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. Es la gracia de Cristo revelada en nuestro corazón. Es necesario que tú entiendas la gracia de Jesús. No son tus buenas obras las que te van a llevar a Jesús. Es la gracia revelada en tu corazón. Si tú no experimentas la gracia de Dios, no vas a entender cuál es el fin del hombre. Necesitamos entender que todas nuestras acciones nos conducían hacia esa vida eterna sin el Señor, y ahora la gracia de Cristo nos conduce a esa vida eterna con el Señor. Que teníamos un juicio condenatorio, pero la gracia ahora nos lleva a un juicio de reconciliación, de paz, de bienestar. Nosotros no vamos a estar en un juicio condenatorio. Aquel que está en Cristo no va a estar en un juicio condenatorio, porque ha sido justificado por la gracia. Por eso necesitamos reconocer la gracia y encontrarnos con ella cara a cara. El Evangelio nos hace ver que nuestra imperfección es tan grande que Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero al mismo tiempo nos muestra que Jesús nos ama de una manera tan profunda que estuvo dispuesto a morir por nuestras imperfecciones. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Necesitamos ser justificados por gracia. 3 cosas rápidas como resultado de la justificación. Primera, la remisión del castigo del pecado. Ya no viene el castigo del pecado sobre nosotros. Lo segundo, la restauración del favor divino. La restauración del favor divino. Y tercero, la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Por eso cuando el Padre nos mira con su gracia, recordando el sacrificio de Cristo en nuestras vidas.
Por eso debemos entender el concepto de la gracia. Debemos apropiarnos de esto y debemos vivir apasionadamente en la gracia del Señor. Lo segundo que hace la gracia es que nos santifica. Por eso somos santificados por gracia. Y la verdadera gracia de Dios es el remedio a todas nuestras tendencias, tanto legalistas como permisivas. Esto es importante. Este es el remedio, la gracia del Señor. La gracia del Señor nos aleja de las tendencias legalistas, pero también nos aleja de las tendencias permisivas, porque la gracia nos santifica, nos santifica. Nosotros necesitamos encontrarnos con la gracia del Señor para poder vivir una vida en santidad, porque la gracia también es el poder que nos da el Espíritu de no pecar. Cuando tú vives bajo la gracia, tú buscas no hacer lo malo, porque la gracia te motiva a hacer lo bueno. Esto es como si tú, y en estos días precisamente hablábamos con una familia de la iglesia sobre la gracia y poníamos el ejemplo de la persona que reconoce que hay algo que le pertenece a alguien y su instinto natural le motiva porque siente que nadie se va a dar cuenta si lo toma y se lo lleva. Ese es su instinto natural, quizás le dice, hazlo, no hay problema, no pasa nada, pero el instinto de la gracia, el instinto espiritual le dice, hey, no puedes hacer eso. El poder del Espíritu le dice, no lo hagas. Y eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque la gracia santifica. La gracia guarda el corazón del hombre para no pecar. La gracia guarda el corazón del hombre para no pecar. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 7 dice lo siguiente. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dando que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, no, ahora podemos vivir una vida de santidad. Cuando tú reconoces la gracia de Cristo en tu vida, tú te esfuerzas por buscar santidad. Y la gracia te lleva a la santidad. Porque insisto, aquí podemos definir gracia como el poder de no pecar. El poder de no pecar. John Piper dijo lo siguiente: la gracia es más que perdón. La gracia es poder, no solo perdón, sí, y no cualquier poder, sino el mismo poder que latía por las venas de Jesús cuando salió de la tumba. La santidad se basa en la fuerza de la resurrección. Cuando tú entiendes gracia, cuando entiendes sacrificio, tú vives una vida apartada para el Señor, sin obligaciones ni imposiciones, sino a través de las convicciones. Convéncete de la fe, de la gracia, y te aseguro que vas a buscar agradar a Dios todos los días. Necesitamos encontrarnos con la gracia santificadora cara a cara para ver la gloria del Señor. Y lo último es que somos glorificados por gracia. Pasado, justificados; presente, santificados; futuro, glorificados por gracia. Y es que nadie es justificado sin Cristo, nadie es santificado sin Cristo y nadie puede ser glorificado si no está también allí Jesucristo. Colosenses 3:4 lo dice así: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Imaginémonos esto: Cristo revelado en todo su esplendor, glorioso, maravilloso, sobrenatural y poderoso. Dice que nosotros también experimentaremos o participaremos de esa gloria. Recordamos allí en el monte de la transfiguración a Pedro, cuando está Jesús y se transfigura ese ser glorioso, sobrenatural. ¿Qué le dice Pedro? Quedémonos aquí, esto es demasiado maravilloso. Eso nos ofrece la gracia. La gracia nos ofrece un futuro de gloria. La gracia nos ofrece un futuro de gloria. Por eso tú y yo tenemos la necesidad de la gracia. Y tenemos que encontrarnos con la gracia. La gracia nos ofrece un futuro seguro. Primera de Pedro 1:13 dice: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo.
Pongan su esperanza en la gracia. Tenemos que poner nuestra esperanza en la gracia del Señor. Cristo se levantó del dominio del pecado, nos tomó de su mano y nos conduce a una vida gloriosa. Cristo se levantó del dominio del pecado, nos tomó de su mano y nos conduce a una vida gloriosa. Por eso la gracia en Cristo se revela en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Necesitamos de la gracia del Señor. Para finalizar, podríamos concluir lo siguiente, y es que ser rescatado es gracia, ser perdonado es gracia, ser libertado es gracia, ser convertido es gracia, ser redimido es gracia, ser justificado es gracia, ser sustituido es gracia, ser regenerado es gracia, ser santificado es gracia, ser reconciliado es gracia, ser libre de imputación es gracia, ser glorificado es gracia, ser adoptado es gracia y ser conservado es gracia. Esto es gracia y tenemos que encontrarnos con ella. Debemos beber hasta saciarnos de Cristo, porque solo Cristo es la fuente de la gracia. Debemos beber hasta saciarnos de nuestro Señor, porque Él es la fuente de gracia. No hay otra fuente de gracia. Y si tú sientes que hoy tu corazón se inclina hacia pensamientos legalistas o permisivos, recuerda lo que sucedió en la cruz y vive con integridad, pero bajo la gracia. Bajo la gracia. Siempre digo que tu ley no sea una ley para todos, pero tampoco permitas que tu permisividad sea una ley también para todos. Vivamos bajo el concepto de gracia genuino, conforme nos enseña la Escritura, porque hay algo maravilloso en ella. Recuerda que somos justificados, somos santificados y seremos glorificados por medio de la gracia. Encuéntrate cara a cara con ella y tu vida realmente va a experimentar algo sobrenatural en Jesús. Recordemos siempre esto en el corazón y es su gracia. Todo es por gracia. Su poder revelado a través de la gracia. Si tú no te has encontrado con la gracia, dile al Espíritu en esta mañana, dile: Señor, quiero que tu gracia sea revelada en mi corazón, que se ilumine mi corazón con la gracia. La gracia es la que nos sostiene, la gracia es la que nos motiva, la gracia es la que nos impulsa a vivir una vida para Cristo. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque quizás en muchos momentos sentimos la culpa del pecado y se nos olvida que fuimos justificados a través de la gracia. En muchos momentos, Señor, también le damos autoridad al pecado y sentimos que no podemos con él, pero se nos olvida que fuimos santificados a través de la gracia. Señor, y en muchos momentos sentimos que vamos a perder lo maravilloso de la eternidad, pero también se nos olvida, Señor, que seremos glorificados en gracia. Por eso enséñanos a amar la gracia que nos has dado, a encontrarnos cara a cara con tu gracia, para vivir una vida plena en ti, oh Señor. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que nos llena el corazón cada vez que conectas, cada vez que nos escribes allí en el chat. Y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Un lugar de Él para ti. Facebook, YouTube, @un lugar de Él para ti en Instagram. Estamos gozosos de poder llegar hasta sus casas, como el Señor nos lo vaya permitiendo. Oramos por lo que estamos viviendo, seguimos levantando nuestra voz de oración por Colombia y el mundo, porque no es solo Colombia, es el mundo el que hoy está en mucho caos y tenemos que seguir clamando y orando por la misericordia y el favor de Dios sobre nuestro mundo. Recordemos que la Biblia nos habla de estos tiempos. La Biblia nos enseña estos tiempos. Por eso nuestra esperanza siempre puesta en Jesús. No te muevas, que ya viene Tu Lugar Kids. Hola niños, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a una clase más de Tu Lugar Kids. Espero se encuentren muy bien y también se encuentren preparados porque a continuación vamos a hacer una dinámica. ¿Y en qué consiste la dinámica? Bueno, a continuación vamos a mostrar unas imágenes que son unos emojis y esos emojis van a contar una historia. Ustedes tienen que adivinar qué historia es. Realmente está fácil, pero lo que va a jugar aquí es la velocidad, porque realmente lo que va a durar la imagen no es
casi nada, entonces tienen que estar muy pilas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Esta era la historia de Daniel en el foso de los leones. Ahora vamos con nuestra segunda imagen. ¿Quién logró adivinar esta? Esa es la historia del arca de Noé. Ahora vamos con nuestra tercera imagen. Esta es la historia de la oveja perdida. Y ahora vamos con la última. Esta es la parábola del sembrador. Espero que se hayan divertido mucho con esta dinámica. Y bueno, pues como podemos ver, este mes vamos a hablar acerca del amor de Dios. Y bueno, pues el amor es un sentimiento o un afecto, ¿sí? Entonces, así como nosotros amamos a nuestros papás, a nuestros amiguitos, también Dios nos ama. Y una historia que nos habla acerca de su amor es la que vamos a ver a continuación. Así que acompáñenme. ¡Heyo! Quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él les enseñó a todos sobre el amor de Dios, hizo muchos milagros y sanó a muchas personas de sus enfermedades. Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, quien estaba muy enfermo. Él tenía 2 hermanas llamadas María y Marta. Ellas enviaron un mensaje a Jesús diciéndole: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Pero cuando Jesús oyó sobre esto, dijo: la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. No, esto sucedió solo para la gloria de Dios. Así que aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, se quedó donde se encontraba por los siguientes 2 días. Finalmente les dijo a sus discípulos: vamos de vuelta a Judea. Pero sus discípulos pensaban que no era una buena idea porque la gente en Judea había tratado de matar a Jesús. Pero Jesús les dijo que iba a ir de todas formas. Él dijo: nuestro amigo Lázaro se quedó dormido, pero ahora iremos y lo despertaremos. Los discípulos pensaron que Jesús decía que Lázaro estaba simplemente dormido. Así que Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y para su bien, me alegro de no haber estado ahí. Ahora creerán realmente. Vengan, vamos a verlo. Tomás dijo a los demás discípulos: vamos a morir también con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba ya 4 días en su tumba. Muchas personas fueron a acompañar a María y a Marta porque su hermano había muerto. Cuando Marta se enteró de que Jesús venía, fue a su encuentro. Marta le dijo a Jesús: Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero incluso ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano vivirá otra vez. Sí, dijo Marta, vivirá cuando todos resuciten en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá incluso después de haber muerto. ¿Tú crees esto, Marta? Sí, Señor, le dijo, yo siempre creí que eras el Mesías, el Hijo de Dios. Luego ella fue donde estaba María y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María inmediatamente fue a verlo. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María vio que ella se iba deprisa, asumieron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron hasta ahí. Cuando María llegó y vio a Jesús, le dijo: Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio el lamento de las otras personas acompañándola, un profundo enojo brotó de él y se sintió profundamente dolido. ¿Dónde lo pusiste?, les preguntó. Le dijeron: Señor, ven y mira. Jesús lloró. Las personas que estaban ahí decían: ven cuánto lo quería. Pero otros decían: ¿este hombre sanó a un ciego? ¿No podía haber impedido que Lázaro muriera?
Jesús seguía enojado cuando llegó a la tumba. «Pongan la piedra al costado», Jesús les dijo. Wait, hold on, Jesus. Pero Marta protestó. «Señor, está muerto hace 4 días. El olor será terrible». Jesús dijo, «¿Acaso no te dije que ibas a ver la gloria de Dios si creías?». Go ahead. Así que movieron la piedra a un costado. Entonces Jesús dijo, «Padre, gracias por escucharme. Tú siempre me escuchas, pero lo diré en voz alta por la gente que está afuera, para que puedan creer que tú me enviaste». Entonces Jesús gritó, «Lázaro, sal». Y Lázaro salió fuera, sus manos, sus pies y su cabeza estaban envueltos en tela. Jesús les dijo, «Quítenle la tela y déjenlo ir». ¡Wahoo! Muchos de los judíos que estaban ahí creyeron en Jesús porque resucitó a Lázaro de la muerte. Niños, esta historia nos habla acerca de la muerte de Lázaro y tanto era el amor que Jesús le tenía que se conmovió por su muerte y le resucitó. Así como Jesús amó a Lázaro, también nos ama a todos y cada uno de nosotros, así como lo dije anteriormente. Y ya que nosotros sabemos acerca de su amor hacia nosotros, debemos poner nuestra confianza en su amor, así como lo dice en 1 de Juan 4:16. Porque su amor sana, limpia y restaura. También echa fuera todo temor. Así que recuerda que si crees, verás la gloria de Dios. Cree en su amor y verás su gloria. Ahora espero que se disfruten esta canción que viene a continuación. Jesús y Lázaro cantaban todo el día. Su amistad a todos sorprendía. Hacían todo juntos, siempre agradaban a Dios. Oh, 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 oh. Hacían todo juntos, siempre agradaban a Dios. Oh, 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 oh. Jesús salió de allí por largos días. Lázaro enfermó, nadie comprendía. Hacían todos juntos, vamos a buscar a Jesús. Oh, 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 oh. Decían todos juntos, vamos a buscar a Jesús. Oh, 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 oh. Andaban preocupados, Lázaro moría. Jesús está seguro, pues en Dios confía. Un milagro pasará, si lo puedes tú creer. Oh, 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 oh. Un milagro pasará, si lo puedes tú creer. Oh, 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 oh. Lázaro, sal, sal y vive. Lázaro, sal de la cueva. Si crees en Jesús, vivirás otra vez. Lázaro, sal, sal y vive. Lázaro, sal de la cueva. Si crees en Jesús, vivirás otra vez. Todos sorprendidos, Lázaro vivía juntos otra vez, llenos de alegría. Hacían todo juntos, siempre agradaban a Dios. Oh, 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 oh. Hacían todo juntos, siempre agradaban a Dios. Oh, 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 oh. Lázaro, sal, sal y vive. Lázaro, sal de la cueva. Si crees en Jesús, vivirás otra vez. Lázaro, sal, sal y vive. Lázaro, sal de la cueva. Si crees en Jesús, vivirás otra vez. Bueno niños, y a continuación les tengo un reto, el cual consiste en que vamos a recortar un corazón del color que ustedes deseen. También vamos a recortar una hojita y sobre esa hojita vamos a escribir el versículo bíblico con la ayuda de sus padres, que es 1 de Juan 4:7, que dice: ámense unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Entonces, la idea de este corazón es que se lo entreguen a una persona y les hablen acerca del amor de Dios. Bueno, niños, eso fue todo por el día de hoy. Espero que se hayan disfrutado esta clase. Y a continuación vamos a hacer nuestra oración, así que allá en sus casas dispongan sus corazones. Gracias, Papito Dios, por esta clase, por hablarnos acerca de tu amor y también por amarnos a cada uno de nosotros, porque en tu amor encontramos ese alivio, esa esperanza. Gracias por tu infinito amor. También pedimos que derrames de tu amor sobre nuestra tierra, sobre Colombia, y seas tú trayendo la paz. También en tus manos colocamos esta semana, guarda nuestras vidas y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Chao, niños!